Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, donde nos comunicamos con usted a través de la palabra. El Señor habla en nuestras vidas, el Señor se introduce en nosotros para poder comunicarnos lo que Él quiere que hagamos, lo que quiere que aprendamos, lo que quiere que desarrollemos en nuestras vidas. Así que le pido en esta hora que usted me acompañe. Vamos a pasar a orar para que el Señor nos dirija, para que su presencia nos acompañe como siempre, porque sin Él, le digo que nada podemos hacer. Padre, como siempre te adoramos, bendecimos tu nombre, reconocemos, Señor, que tú eres soberano, sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre nuestro entorno, sobre tu creación, Señor. Nada se mueve si no está bajo tu voluntad. Por eso agradecemos, Señor, que tú nos hayas considerado, para que nosotros podamos reconocer eso a través del Espíritu Santo, porque no podríamos reconocer esa soberanía sobre nosotros si no fuera a través de la dirección del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, te lo pedimos en esta hora a través de tu palabra, dirígenos, prepara los corazones de aquellos que han de escuchar, como también, Señor, conduce mis labios para que pueda entregar, Señor, la dirección de tu palabra bendita. Te lo ruego, imploro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Yo quiero que vamos al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, vamos a leer los versos 15 y 16. Pero Deuteronomio 8, 15 y 16. Dice lo siguiente. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Santo es el Señor. Quisiera que iniciáramos esto con una
con una pregunta. Una pregunta que Israel, el pueblo hebreo, se hizo. Dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Santo es el Señor. Y en base a esa pregunta vamos a conversar de la palabra del Señor en esta hora, para que usted esté muy atento, considere todo lo que el Señor ha de entregarle. Es necesario que tenga un corazón dispuesto, un buen ánimo y un buen deseo. Permita al Señor que le conceda esto en esta hora, para que así la palabra realmente pueda hacer eco en su vida. Si nosotros vamos a el libro de Números en el capítulo 33, le dejo esto no para que lo vea ahora, sino para que usted después con tranquilidad lo pueda considerar. Tomar Números en el capítulo 33 y entonces usted va a encontrar el itinerario de Israel en el desierto, desde la salida de Egipto en cada uno de los campamentos hasta llegar hasta los campos de Moab, donde ahí se cumplieron los 40 años y se introdujeron en la tierra que Dios se les había prometido. Entonces todo este trayecto, la ruta que tomaron desde Egipto hasta ese lugar durante esos 40 años, usted lo encuentra en Números en el capítulo 33. No lo ve ahora, sino que usted pues lo puede ver con tranquilidad. Entonces, tocante a lo que hemos leído, que dice que Dios hizo caminar, lo que está hablando Moisés, a aquella congregación que está ahí en el lado oriental del Jordán, en los campos de Moab. Ahí Moisés está hablándole a todo ese grupo de personas, en generaciones nuevas también, tocante a algo que es muy importante, lo que Dios hizo en todo el trayecto cuando ellos salieron desde Egipto y caminaron o se tomaron el trayecto de este desierto y ahí transcurrieron esos 40 años. ¿Qué dice Moisés? Moisés hace aquí una mirada retrospectiva a estas generaciones que está ahí en los campos de Moab, esperando ya el tiempo que ya se han cumplido los 40 años, esperando para que Josué los lleve a Canaán. ¿Qué sucede ahí? Moisés le está considerando todo esto que Dios hizo con ellos desde ese entonces, porque 40 años no es poco, es bastante tiempo, donde hay bastantes experiencias, donde hay un sinnúmero de situaciones, algunas complejas y en diversidad de situaciones, cada una con un valor agregado, otras también amargas, tristes, dulces, y así en 40 años se puede encontrar una cantidad de estas circunstancias. A lo menos, a lo menos Israel vivió cada una de ellas en todo ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Hablándole a esta congregación, hace una mirada retrospectiva y analiza desde ese entonces, desde ese comienzo, lo que fue la situación y el cada día de Israel. Cuando está hablando esto, también entra la experiencia de él, porque él tuvo una experiencia bastante fuerte cuando él huyó de Egipto a los 40 años y él tuvo que atravesar todo ese desierto que después Israel lo iba a transitar. Él tuvo que atravesar ese desierto y él supo, o ahí in situ, pudo comprender lo difícil y complejo que era todo ese lugar. Lo terrible, lo difícil, lo espantoso, cuando él, camino hacia Madián, tuvo que transitarlo. Entonces él tenía ya una experiencia previa tocante a ese lugar. Y sabía también que ese lugar era muy árido, había bastante precariedad, y para qué decir que el encontrar agua en ese lugar era bastante complejo. Entonces, teniendo su experiencia y después que Dios lo manda a ese lugar para que pueda en ese lugar tomar, por mandato de Dios, tomar al pueblo de Israel, sacarlo de ese lugar y llevarlo al lugar que Dios había establecido para que pudieran entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Santo es el Señor. Entonces,
Toda esta experiencia de él, esa experiencia personal, más la experiencia de Israel, paso a paso, lo que Dios hizo con ellos en ese lugar, empieza a hablarle a estas generaciones que están a puerta de entrar a la tierra de Canaán y poseer aquella tierra prometida. Entonces, Moisés, como le decía, en base a su experiencia, empieza a contar también, y la experiencia vivida con ellos, los hermanos hebreos. Ahí le señala, tocante a esto, cómo Dios hizo, porque la verdad que es una imposibilidad. Si se tuviera que hacer un análisis de todo ese territorio, las posibilidades de las personas de sobrevivir, quedaríamos realmente al debe, porque la circunstancia que presenta ese lugar son poco probables que un grupo tan numeroso como era el pueblo hebreo cuando salió de Egipto pudiera conservarse en ese número. Podrían avanzar un grupo bastante, pero habría sido diezmado cada día y habría llegado a un número muy pequeño. Pero este número creció en el desierto. Este número realmente se transformó en un pueblo poderoso, aunque ya había salido de Egipto como una nación, pero siguió creciendo, siguió fructificándose en el desierto. Entonces, todo esto sería una imposibilidad cuando se hace un análisis humano, si tuviéramos que establecer en cada una de las áreas, y tocante al pensamiento humano, y tocante también a las circunstancias y todo lo que rodea. ¿Qué es lo que puede el hombre tomar de ese lugar para poder sobrevivir? Entonces, si lo mirásemos así, la verdad que todo lo que nosotros vemos y toda la experiencia que Moisés está contando a aquellas generaciones ha sido un tremendo milagro en un desierto terrible, que es lo que señala cuando leímos nosotros estos versos, que eso te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, porque eso es lo que era, lleno de serpientes venenosas, también escorpiones, y donde una tierra sedienta de agua, una tierra árida y seca. Ese es el lugar que Dios los llevó y los hizo transitar. Por eso habría sido una imposibilidad que ese pueblo pudiera transitar todo este territorio si Dios no lo hubiese acompañado, si Dios no los hubiese sustentado, si Dios lo hubiese abandonado, todos ellos perecen. Pero Dios los sacó de Egipto no para dejarlos en el camino, sino para guardarlos, para protegerlos, para proveerles, para enseñarles, para prepararlos. Y señala claramente Moisés que el propósito de Dios era tratar con sus corazones, porque Dios quería que ese pueblo le conociera realmente, aunque habían vivido grandes experiencias en Egipto, en milagros tremendos, pero Dios quería ya tratar directamente con ellos, porque allá trató con los egipcios. Ahora quería tratar con ellos, caminando con ellos, moviéndose en medio de ellos, para que ellos tuvieran una relación constante, permanente y perfecta con Él. Entonces Él dice que los probó en todas las áreas, los probó en la necesidad de alimento, los probó en la necesidad de agua, para saber dónde se conducían sus corazones. Sabemos que Israel en cada uno de ellos claudicó, en cada uno de ellos fue hallado culpable, pero Dios permaneció fiel, porque era fiel a su palabra, de que Él los sacaría con mano poderosa, no para dejarlos abandonados. Ahí cuando empieza Moisés a detallar cada uno de estos pasos, y esta imposibilidad que era si Dios no hubiese estado con ellos. ¿Cómo podría sobrevivir tal cantidad de pueblos? ¿Cómo podría sobrevivir tal multitud si no fuera la mano de Dios con ellos? Ellos tenían que sacar su corazón de Egipto, sacarlo de ahí. ¿Para qué? Para creer a lo que Dios había dicho. Si iban de la mano de Dios, a ellos nada les faltaría. Ellos serían guardados y protegidos de todas las amenazas. Y aun cuán terrible era el desierto, Dios había provisto una cubierta para ellos, para no ser atacados y no ser perseguidos por estas serpientes que eran peligrosas, venenosas, como los escorpiones también, que son venenosos. Pero sabemos que en algunas áreas Israel sí, cuando falló, no porque Dios fallara, sino que ellos fallaron, se levantaron estas cortinas espirituales donde entró la mortandad a ellos, pero no fue porque Dios quería,
sino que simplemente por la terquedad de ellos y la incredulidad que sucedieron estos eventos catastróficos que Dios nunca deseó para ellos. Quería siempre el bien, como dice este verso que hemos leído, dice, ¿para qué? Para la postre hacerle al final lo que quería Dios en toda esta experiencia de ellos, hacerles bien, nada más que bien. A eso es lo que quería Dios hacer con ellos. Entonces, como le digo, habría sido una imposibilidad si Dios no habría estado con ellos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Les colocó el pan y el agua. Hizo este milagro para que le acompañara durante estos 40 años. Mira, a los 2 meses y medio, cuando ellos habían salido, ya en su reclamo en el desierto de Sin, ahí Dios les dio el pan. Y entonces ellos podían tomar este pan cada día, de acuerdo a su necesidad. Ni más ni menos, porque todos los días tendrían cubierta esta necesidad. Vemos que el pueblo se quejaba de tal manera que realmente era inconsistente y con la paciencia y la capacidad de Moisés de poder tratar con cada uno de ellos. Pero Dios le dio también ese valor para poder hacerlo él. Y ellos, en todo su reclamo, Dios fue fiel. No que producto de su reclamo Dios haya decidido en un momento darles pan. No, Dios ya lo tenía establecido. Dios tenía establecido que les acompañara el pan que ellos no podían producir y les acompañara el agua que ellos no podrían encontrar. Eso les acompañaría a ellos. Dios les sacó agua de la roca y les dio el maná, el pan, o qué es esto que ellos al final, cuando lo vieron, se preguntaron qué es lo que era eso, qué es esto, el maná. Ese maná fue lo que Dios les dio y ellos tuvieron cada día. Dios jamás los abandonó. Entonces, la experiencia de Moisés, la experiencia de él con el pueblo, comunicándole a toda esa cantidad de gente que estaba ahí en los campos de Moab para poder entrar. Pero ellos tenían que entender también y conocer las experiencias de sus padres, de los antepasados, porque muchas de las cosas que ellos vivieron, ellos no las conocían. Muchos de ellos nacieron viendo que había que recoger el pan cada día. Muchos de ellos crecieron viendo que de la roca fluía el agua nada más. Ellos no sabían de estos milagros. Simplemente se acostumbraron a verlas, como pasa muchas veces, que las cosas como están ahí, creemos que permanente o siempre han estado ahí, no conocemos su origen ni su principio. Y necesitaba Moisés declararle el principio de estas cosas para que ellos pudieran tomar conciencia también. Y no vean que las cosas simplemente han brotado porque brotaron, no, porque la mano de Dios estuvo ahí permanentemente con ellos. Entonces le fue conduciendo y diciendo cuál era la razón o cuál era el deseo de Dios para su pueblo. Y los probó constantemente. Los probó sus corazones, probó su mente, donde ellos cada día iban relacionándose. Pero fueron duros de servir. Aún con tantas cosas que Dios hizo, les costaba creer. Les costaba creer porque miraban lo que les rodeaba más que mirar a Dios. Si miraban alrededor, lo único que encontraban era un desierto. Pero si miraban a Dios, encontraban la fuente de vida para ellos. Pero ellos permanecieron mirando el desierto más que mirar a Dios, que era la fuente de todo sustento para ellos. Santo es el Señor. Mire, Dios les dio el pan, les dio el agua. Esa agua que fue permanentemente con ellos, porque eso lo que creían muchos sabios, entendidos y maestros de Israel, ellos aseguraban que la roca permaneció con ellos, fluyendo el agua durante todos estos años que estuvieron en el desierto. Es lo que pensaban los maestros y los sabios de Israel. Tocante a esto, ¿cómo pudo sobrevivir Israel si no tenía esa agua constantemente en ellos? Y el desierto era precario en esto. El desierto no tenía fuentes de tal dimensión para poder sostenerlos a ellos cada día. El desierto, las pocas aguas que corrían, se consumían con mucha rapidez, producto de la aridez y el calor intenso. Pero esa agua que permanecía fresca constantemente,
ellos creían profundamente que esa roca estaba vertiendo agua cada día para ellos durante esos 40 años. Y de la misma manera, como ellos lo creían, también lo creía Saulo, el maestro, el rabino Saulo. Él también creía esto, pero el Espíritu Santo le reveló algo. Tocante a esto también le revela que esta roca de salvación era el mismo Cristo. Aleluya. Esa roca de salvación, aunque ellos lo tenían como un concepto de que esto era así, pero ahora se ha revelado por el Espíritu Santo de que esa roca era el Cristo mismo con ellos. Eso es algo tan grande. Como él le dice en su carta a los hermanos de Corintios, le señala lo siguiente, y le dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Eso es lo que está, revelando el Espíritu Santo. Dice, la roca que los seguía, y la roca que los seguía era Cristo mismo. Entonces, el entendimiento que tenían los sabios y los maestros en el pasado no andaban lejos, porque después viene la revelación del Espíritu Santo señalando que realmente era así. Realmente había sido así. Esa agua, esa roca, constantemente les acompañó. Entonces tuvieron el pan y el agua que nunca les faltaba. Estaban cruzando un desierto. Y al entender ellos, saber o comprender que al cruzar un desierto no deberían haberse sorprendido de ninguna manera de la escasez que habrían de encontrar en ese lugar. Ese lugar no le iba a proveer lo que ellos necesitaban. Era un pueblo, era una nación, era una multitud de personas. Ese desierto no tenía la capacidad de proveer lo que ellos necesitaban a diario. Y ahí donde Dios los lleva para que puedan comprender que necesitan depender plenamente de su Dios, para que su Dios pueda satisfacer cada una de sus necesidades. El desierto no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Dios lo puede realizar. Pero ellos, cuando tenían estas quejas, siempre el culpable era Moisés. Siempre atacaban a Moisés. Consideramos cuando a ellos les faltó el agua, ahí en Refidín les faltó el agua. ¿Qué es lo que hicieron? Porque el agua realmente hace que el hombre o hace que las personas tiendan una necesidad tan grande, una ansiedad tan tremenda a falta de ese líquido que pueden ser capaces de realizar cualquier cosa. En ese tiempo cuando les faltó el agua, estamos hablando un poco más de 2 meses desde la salida de Egipto, cuando se tiene que golpear la roca, un poco más de casi 3 meses. ¿Qué es lo que sucede? Era tanta la desesperación que ellos sentían que inclusive iban a apedrear a Moisés. Por eso siempre el culpable era Moisés en todas estas cosas. ¿Quién los sacó de Egipto? Moisés. ¿Quién los tiene en esta situación? Moisés. Y Moisés iba y se doblaba delante del Señor y Dios hacía misericordia como siempre la hizo. ¿Por qué? Porque lo mismo dice la Escritura, pues todas las cosas provienen de Él. ¿De quién? De Dios. De Él. Y existen por su poder y para su gloria. Y son para su gloria. Señala claramente la Escritura esto. Entonces, cuando Dios trata con ellos, lo que quiere es llevarlo para que comprendan que el dueño del universo es Dios, el dueño de la tierra es Dios, el dueño de todas las cosas. Entonces Él tiene facultad absoluta de colocar delante de su pueblo todo lo que necesita, no el desierto, Dios, tan solo Dios. Aleluya, santo es el Señor. Por eso estos 2 elementos fundamentales para la vida, los cuales Dios les entregó, que es el pan y el agua, los mantuvieron y fueron constantes, cada día los recibieron durante estos 40 años que recorrieron la tierra, que recorrieron el desierto. Pero también Jesús señaló cuando estuvo en la tierra lo siguiente, dice, Jesús le dijo a sus oyentes, aquella multitud que lo seguía, le dice que Él era el pan
y también les dijo que Él era el agua. Y les señala de esta manera. Les dijo, el que a mí viene no tendrá hambre. ¿Me escucha? Les dijo a ellos, el que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Son los dos elementos que acompañaron de continuo al pueblo hebreo por el desierto. Porque Dios quería que ellos tuvieran saciada esta necesidad, la cual Jesús establece después, que el que sacia esa necesidad es Cristo mismo. Es Cristo mismo y nosotros debemos comprender esto, sino que la fuente de vida para nosotros siempre va a ser el Señor. Les dio el pan, le dio el agua, 40 años, porque realmente, si lo miramos fríamente, era imposible. No había forma que Israel pudiera, por sus medios, tener el pan cada día. Era imposible. Si no tenían cultivos, no habían cosecha, no había nada de aquello. Era un desierto que estaban transitando. Y fueron varios lugares desérticos en los cuales ellos caminaron. Por eso era totalmente imposible que ellos pudieran conseguir su propio pan. Y de igual forma, también que ellos pudieran sacar de la roca su agua. Era imposible. No podían ellos sacar agua de la roca. No se podía. Las dos cosas eran una imposibilidad. Esto tenía que ser un milagro de Dios que les acompañara. No le faltara el pan, no le faltara el agua, pero ¿mediante qué? Mediante el milagro de Dios. Tienen que saber esas generaciones que están escuchando a Moisés ahí, en los campos de Moab. Tienen que saber lo que Dios hizo por ellos, lo que Dios hizo por sus padres. Aunque también la terquedad de sus padres los hizo quedar sus huesos en el desierto. O si no, todos aquí no estarían en este lugar, sino que ya habrían estado en la tierra prometida 38 años antes. Pero no fue así, por cuanto ellos fueron incrédulos y tuvieron que quedar sus huesos en el desierto. Pero esta generación es la que va a entrar. Y eso es lo que quiere Moisés, que tengan muy claro estas cosas. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué quería? ¿Los iba a probar? Porque también quería hacer bien, quería hacerles bien a ellos, que ellos pudieran disfrutar de cada una de las bendiciones que Dios tenía dispuesto y preparada para ellos. Por eso esta era una imposibilidad. Ellos no podían obtener el pan por sus medios y no podían sacar agua de la roca por sus medios tampoco. Y ahí donde Dios le dice a Moisés, le dice que tiene que ir ahí a la roca, tiene que ir a Horeb y tiene que golpear la roca. Aquí no se trata de tocar la roca con el báculo. Dios mandó a Moisés a golpear la roca. ¿Me escucha? Mandó a golpear la roca porque de esa roca tenía que fluir agua, pero debía ser golpeada. Pero ¿sabe qué es lo impresionante de eso? Lo que el mismo Dios dice, porque hay algo más profundo también aquí grande. Dios dice, yo estaré delante de ti allí sobre la peña. Escucha, mire qué impresionante eso. Manda a Moisés, porque tiene que golpear la roca con su báculo, golpearla. Y golpear significa golpear con fuerza. Pero también dice Dios, en esta revelación tan hermosa, dice, yo estaré delante de ti allí, sobre la roca. Y cuando dice que Él estará, el Dios mismo, estará en la roca, lo que está diciendo, que el que va a ser golpeado, va a ser Dios mismo, porque su pueblo ha fallado, su pueblo ha pecado, ellos se han equivocado, pero aquí queda el precedente de que Dios mismo se coloca para recibir el golpe que el pueblo merece. Santo es el Señor. Entonces Él recibirá el castigo que ese pueblo incrédulo, que ese pueblo insatisfecho debía recibir, porque Dios estaría en esa peña sustituyendo al pecador. Santo es el Señor. Por eso, como ellos no podían obtener el agua, tenía que ser golpeada. Y Dios, eso es lo que le mandó a Moisés. Golpea la roca.
Y Moisés, ¿qué es lo que hizo? La golpeó. Golpeó con fuerza la roca y fluyó el torrente de agua y fueron todos saciados. Y ahí donde quedó esto grabado en el tiempo, que decían los sabios, que esa roca fue permanentemente con ellos para poder entregar esta agua, que los pudo sostener durante 40 años, porque de otra manera realmente era imposible, porque el desierto nada de aquello tenía para proveer a sus hijos. Ahora, como le digo, ellos están sentados ahí en los campos de Moab, frente a Jericó, al lado oriental del Jordán, y se responde realmente la pregunta que ellos se hicieron 40 años atrás. ¿Cuál era la pregunta que ellos se hicieron ahí en Refidín? Hicieron la siguiente, y esto es claro y es tajante, la respuesta que lo que está diciendo Moisés está respondiendo a aquello. Dios estuvo con ellos, Dios estuvo permanente con ellos. ¿Dónde Dios estuvo estos 40 años que ellos estuvieron en el desierto? ¿Dios desapareció o estuvo asistiéndolos constantemente? Cuando ellos dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando les faltaba el agua y estaban reclamando, ¿está Jehová entre nosotros o no? Eso es lo que dijeron. Y aquí esta pregunta realmente se está respondiendo con creces, porque Dios estuvo, por supuesto que estuvo. Por supuesto que estuvo, ahí están todos, ahí están esas generaciones. Ahí están, el pueblo creció, el pueblo se fortaleció. Santo es el Señor, porque ¿qué es lo que hizo Dios? Dios los afligió y los probó para la postre hacerles bien. Eso es lo que quería Dios. Y se ve ahí en esa cantidad de personas que está esperando para poseer la tierra. Ahí se ve el bienestar de Dios, se ve el amor de Dios. Y al final los beneficios para ellos no fueron superiores a los sacrificios. Han obtenido una cantidad de beneficios. Si los comparamos con los sacrificios no son nada. Han recibido mayores beneficios que lo que realmente ellos sacrificaron. Santo es el Señor. Ahí se ven. Están vigorosos, sanos, han formado un ejército que nadie puede hacerle frente. Mire esa cantidad de jóvenes, hombres, que se han transformado en un ejército y fuerte y de valor, que todavía no entran a la tierra y ya las naciones adentro están temblando. Las naciones adentro están afligidas, están cerrando sus puertas, están cerrando sus ciudades. ¿Por qué? Porque el pueblo está acampando, ese pueblo fuerte, vigoroso, ese pueblo que fue sustentado con ese pan, fue sustentado con esa agua abundante. Ahí están esperando, No hay ningún enfermo, no se hincharon sus pies, lo que está declarando Moisés. Su ropa creció con ellos. Y creo cuando le está diciendo su ropa creció con ustedes, ellos se mirarán a sí mismos y dirán, realmente, con la misma ropa ando, y he crecido y la ropa ha crecido conmigo, para que veas cómo Dios ha sido tan noble y tan bueno con ellos. Cuando ellos dijeron 40 años atrás, ¿está pues Jehová entre nosotros? Haciendo un reclamo, que a lo mejor Jehová no está, los llevó a ese lugar y los dejó abandonados. Pero Dios, ahora vemos, al hacer todo este recuerdo que hace Moisés hacia atrás en retrospectiva, realmente ellos se dan cuenta que jamás Dios los ha abandonado. Siempre Dios ha estado con ellos. Siempre ha cumplido Dios en todas las áreas, en cada momento, en cada lugar. Dios ahí los tiene, preparándose para poder cruzar el Jordán. Un milagro más que tendrán que ver, de los tantos milagros que han visto. Pero ahí están esperando, y Moisés dándole las instrucciones y también dejándole bien claro que Dios siempre ha estado. Y se responde, como le digo, esa pregunta que jamás deberían haberse hecho. Porque de un principio, desde cuando Dios lo fue a buscar, siempre mostró un cariño especial y un amor hacia ellos y un cuidado. Incluso hasta decir que ellos son la niña de sus ojos.
Mire qué amor tan grande, qué amor tan sublime, perfecto. Si ellos realmente lo hubiesen entendido, como Dios quería que lo entendieran, las cosas habrían sido totalmente diferentes para ellos. Pero no lo pudieron entender. Pero ahí se deja bien claro que Jehová siempre ha estado con ellos. Los guardó, los protegió, los guardó de enfermedades, de peligro. Y vuelvo a insistir con esto. Los que fueron atacados por serpientes, los que murieron, fueron por culpa de sus propias maldades. De sus propias maldades. Dios no hizo nada que fuera arbitrario, sino que siempre ha sido un Dios justo, justo. Santo es el Señor. Y este grupo de gente, un gran ejército, vigorosos, inclusive Caleb, que está en medio de ellos, ya un hombre de 85 años, él llega a decir claramente: siento la misma vitalidad, la misma fuerza que hace 40 años atrás. Se sentía tan joven como 40 años atrás. Imagínese, si un varón está diciendo eso con la edad que tiene, ¿cómo estarían los demás? ¿Cómo estarían los demás? ¿Qué alimento más nutritivo? ¿Qué alimento más fortificante para ellos? Dios estaba ahí y permaneció con ellos, porque el desierto fue solo una parada en el camino. Nada más que una parada en el camino a la tierra prometida. Y no fue su destino final. Mire, hay una situación que declara la Escritura, que dice que en el desierto de Elim, cuando salieron, estamos hablando más de 2 meses desde la salida de Egipto, Dios los llevó a ese lugar donde habían 12 fuentes y 70 palmeras. ¿Qué lugar más acogedor? Teniendo 12 fuentes de agua y teniendo también 70 palmeras donde ellos pudieron acampar. Tenían todo, el agua, tenían el refrigerio, tenían todo en ese lugar. No podría ser un lugar que ellos quisieran establecerse, pero todo eso era de camino. Por muy hermoso, por muy bello que hubiese sido ese paraíso, siempre para ellos era de camino, porque ese no era su destino final. Tenían que seguir. Todas estas cosas ellos los iban descomponiendo. Todas estas cosas lo iban afectando. Pero ellos tenían que aprender a vivir con Dios, a moverse en Dios, a creerle a Dios y por sobre todas las cosas, a amar a Dios. Santo es el Señor. Mire, nosotros debemos entender que Cristo estuvo en la cruz. Él murió, Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro reemplazo. Él reemplazó al pueblo por su pecado, sus transgresiones. Él fue aquel que ocupó el lugar para cargar los pecados de la humanidad y así hacer expiación. Él recibió el castigo que la humanidad merecía. Y eso es lo que estaba representando ese golpe en la roca, que sería golpeado como Cristo una sola vez. Sería golpeado. Él moriría para nunca más estar en ese lugar. Una vez pasaría por ese lugar. Le digo esto porque más adelante vamos a entender esto. Jesús murió, recibió Él el castigo que nosotros merecíamos. Y comprendamos claramente que Jesús es el manantial que llena nuestro pozo, que salta para vida eterna. Jesús es el manantial. No olvide usted, Jesús es el manantial que sacia y llena su vida. Entonces, si Jesús es el manantial, le invito, vamos. Como ellos iban a beber a la peña, nosotros también vamos a beber, vamos a recibir de Cristo. Cristo en la peña golpeada, Cristo en la roca golpeada. Si ellos fueron a la roca para saciar su sed, de igual manera, cada uno de nosotros va a Cristo, que es la roca golpeada, para saciar nuestra sed, no para volverlo a golpear. Él ya fue golpeado, Él ya murió, Él ya ocupó el lugar del pecador. Ahora no hemos de golpear la roca. ¿Por qué le digo esto? Porque tocante esto, la Escritura habla de 2 eventos.
habla del primer evento en la roca cuando Dios mandó a golpearla, que le dice a Moisés que la golpeara para que brote agua. Dios le señala eso, pero el segundo evento que sucede en Cádiz, en el desierto de Sin, en Cádiz, donde también Dios manda a la roca, pero le dice a Moisés, háblale a la roca. Cuando le dice, háblale a la roca, ¿qué es lo que hace Moisés? Porque ya estaba irado, estaba molesto, él va y golpea con fuerza 2 veces la roca, y eso no le fue perdonado, porque ya la roca había sido golpeada, lo que representaba a Cristo, ya había sido golpeado, y una sola vez, porque él moriría una sola vez, y para siempre moriría una sola vez por los pecados del mundo, de la humanidad, y sería la única muerte que tendría por eso, nada más. Y él golpeó la roca, y eso le costó entrar a la tierra prometida. Fue castigado por Dios. Ni siquiera sus huesos quedaron en esa tierra, quedaron fuera de esa tierra. Mas Dios dice que ocultó su cuerpo, pero no estuvo en la tierra prometida, porque fue tajante Dios. Le mandó, habla a la roca, y él la golpeó. Ahora te digo a ti yo, muchas veces se escucha decir que tiene que hablarle con fuerza a Dios, tiene que reclamarle a Dios, tiene que exigirle a Dios. ¿Dónde dice eso la Escritura? La Escritura dice claramente que nosotros debemos hablar, como dijo Dios, háblale a la roca. Debemos hablarle a Cristo, conversar con Él, traer todas nuestras necesidades delante de su persona. No debemos exigir absolutamente nada, inclusive no tenemos derecho de exigir porque Él fue el que hizo el sacrificio, Él dio la vida, no nosotros. Él hizo la obra perfecta, no nosotros. Nos abrió el camino, ya fue golpeado, ya murió, resucitó. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, acercarnos a Él y tenemos que hablar con Él. Acercarnos a Él y comunicar todas nuestras necesidades, decirle a Él lo que sentimos, lo que vivimos, lo que padecemos, cuáles son nuestras inquietudes, nuestros sueños, anhelos, nuestras vivencias, nuestra desesperanza, todas aquellas cosas. Y si entra la incredulidad, decir, Señor, que no entre la incredulidad porque no quiero mirar el desierto, porque si lo miro nada hay que pueda resolver en ese lugar mi situación, pero solamente tú. Por eso háblale, háblale, habla a la roca que es Cristo. No trates de golpearla, porque te puede pasar lo que le pasó a Moisés. Moisés perdió el derecho de entrar a la tierra. No lo vayas a perder tú. No lo vayas a perder tú, confrontando a Dios, exigiéndole a Dios. No lo hagas, que Dios te libre de eso. Dóblate en humildad al Señor, dobla tu corazón, dobla tu vida a Él y háblale. Y te aseguro que al de escuchar, si la roca iba a dar el agua, tan solo tenía que hablar. Y al hablarle Moisés, la roca iba a fluir tal cantidad de agua, porque la roca ya había sido golpeada. Dios había puesto en la roca para recibir el golpe que iba a ser dado a aquel. Ya nada más. Te digo esto para que lo tengas muy claro. Y evites por todos los medios. Si escuchas a alguien que dice que le exige a Dios, tú no lo hagas, porque Dios te puede resistir. Y si te resiste Dios, tú llevas de perder, no Él. Tú llevas las de perder, no Dios. Por eso acércate con humildad, acércate con un corazón noble y dóblate a Él. Como dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya, tremenda bendición que tenemos con Él. Y esa es la bendición que le estaba declarando Moisés a aquella generación. La bendición de tener a Dios a su favor. De la bendición de la provisión de Dios a su favor. Dice que ellos iban a mantener esta promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cosecharan la cebada.
porque una vez que cruzaran el Jordán y tomaran de los campos la cebada e hicieran su pan, se terminaría ese pan que descendía, ese rocío de cada día. Pero hasta ese momento todavía lo tenía, hasta ese momento todavía estaba el pan que descendía y hasta ese momento todavía estaba la roca que lo seguía. Todo estaba en ellos, pero ya se terminaría cuando ellos poseyeran la tierra. Aleluya, tremendas bendiciones, y ellos debían quedar conmovidos. De igual manera que tú y yo. Ahora la pregunta es, ¿está Jehová con nosotros? ¿Está Jehová contigo? ¿Está el Señor contigo? ¿Ha estado el Señor contigo? Si Moisés los llevó a hacer memoria de todos los eventos que han vivido y la fidelidad de Dios siempre ha sido permanente. ¿Ha sido fiel Dios contigo? ¿Ha sido fiel Dios contigo? Mira para atrás, Dios te ha guardado. ¿Lo ha hecho el desierto? Porque te aseguro, si hubiesen mirado el desierto, te habías quedado ahí, te habías quedado pasmado, te habías quedado triste y amargado, pero has confiado en el Señor. Tal vez con dificultad, pero has confiado en el Señor. Tal vez con dificultad le has podido seguir, pero ahí has estado y has visto sus maravillas, pero Él ha permanecido fiel. ¿Está Jehová con nosotros? ¿Está Jehová contigo? ¿Está Jehová conmigo? Yo digo que sí. Lo puedo ver hoy, ayer, en el pasado y también lo veré en mi futuro. Siempre Él está. No me ha dejado y nunca me dejará. De igual manera, ¿has hecho memoria? Moisés les hizo recordar a ellos todas aquellas situaciones. Dios también te lleva a ti en el recuerdo. Dios te ha sustentado, te ha provisto todas tus necesidades, ha guardado tu vida, ha guardado, te ha dado salud, te ha dado bienestar, te ha acercado el Señor. Entonces, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Definitivamente sí, Jehová está contigo. Definitivamente, en todas las cosas que has hecho, el Señor ha estado contigo. Donde has proclamado su nombre, ahí ha estado presente, nunca te ha dejado. Aleluya, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas, Dios lo único que quiere es hacerte bien. Lo único que desea es hacerte bien. Al final, los beneficios van a ser superiores a los sacrificios. Mira todos los beneficios que has tenido. Mira todos los beneficios que has recibido del Señor. ¿No han sido superiores a tu sacrificio? ¿Podrías decir tú que los sacrificios que has hecho por Dios son mayores que los beneficios que te acompañan? ¿Podrías decirlo? Yo te aseguro que los beneficios son mayores. Lo que tú estás recibiendo de los sacrificios que has hecho. ¿No es así? ¿No es así? Por eso el desierto para ti y para mí es solamente un detener, una parada en el camino, porque no es nuestro destino final. Si te has encontrado en un momento como ellos estuvieron en el desierto, en Elim, con esas 12 fuentes, esas 70 palmeras, y dices, aquí me quedo, aquí descanso, y no quieres avanzar, yo te digo, no te fíes de los manantiales que puedan salir en el camino. No te fíes de las palmeras que pueden darte frescura en medio de un sol radiante. Fíate del Señor, porque Él va a seguir avanzando contigo. Fíate en el Señor, fíate en el Señor, fíate completamente en Él. Por eso el desierto es solamente para nosotros una parada en el camino, porque no es nuestro destino final. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente: pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Mira qué hermoso esto, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya, no se comparan, mire, no se podían comparar nada de lo que ellos tuvieran ahí en ese lugar con lo que Dios tenía para ellos, porque Dios quería solamente hacerles bien, nada más que eso. Y quiero señalar lo siguiente: si ese pueblo hebreo hubiese sabido de antemano
todas las cosas que vivirían en el desierto, si hubiese tenido conocimiento de ellas, yo te aseguro que se habían aferrado a Egipto. Se habrían aferrado de tal manera porque habrían considerado lo que estaban viviendo en aflicción, lo que estaban comiendo con angustia. No era abundante, pero algo pequeño tenían. Era más de lo que podían encontrar en el desierto. Entonces para ellos habría sido mucho eso, comparado que el desierto no les podía dar absolutamente nada. Por eso si ellos hubiesen sabido de antemano todas las cosas que iban a vivir en el desierto, se quedan, se aferran y no salen nunca a ese lugar. Por eso es importante, no esperes que Dios te muestre las cosas que vienen en el porvenir. No esperes que te muestre para vivir confiado. Quieras saber qué va a pasar mañana para poder vivir confiado. Confía en el Señor. Confía en el Señor. No esperes que Dios te muestre. Tal vez si Dios te mostrara, te quedarías pegado a este mundo y considerarías que lo poco que tienes es mucho para lo que podrías obtener. Por eso no le pidas al Señor. El Señor quiere que tu vida esté en Él. Tu pasado estuvo en Él, tu presente en Él y tu futuro también en Él. Y puedes estar confiado que las promesas de Él son eternas, las promesas de Él son permanentes. Aleluya, santo es el Señor. Por eso todas las cosas que han sustentado tu vida, y quiero que lo tengas muy en claro, por favor, y sea digno de análisis esto. Puedes analizarlo constantemente, puedes acostarte analizándolo, que todas las cosas que han sustentado tu vida no provienen de este mundo. Qué extraño, te digo, digno de análisis. Puedes acostarte con esto pensando que todas las cosas que tú tienes cada día no provienen de este mundo, sino de Dios. Provienen de Dios, de Dios. Y recuerda, y que marque esto tu vida y tu corazón. Mastícalo, dice, recuerda, los beneficios que tú tienes siempre serán más grandes que tus sacrificios. Los beneficios que tú tienes siempre serán más grandes que tus sacrificios. Que Dios te bendiga. Padre Santo, te adoro en esta hora, porque tú eres grande en amor, grande en misericordia. Gracias, Señor, porque 40 años guardaste y sustentaste a tu pueblo en un lugar inhóspito, que digno de todo análisis sería imposible que hubiese podido avanzar ese pueblo durante 40 años, pero ahí creció. Tú lo fortaleciste, lo guardaste. Saludables estuvieron en todo momento, porque tú eres, Señor, el dador. Tú eres el que nos sustenta. Los sustentaste a ellos de igual manera. Has sustentado a tus hijos, los que han estado escuchando en sus hogares. Pueden, Señor, entender que tu mano de amor, tu mano de poder ha estado con ellos desde siempre. Desde siempre no los has dejado. No los has dejado, y los beneficios que ellos están viviendo son más grandes que todos los sacrificios que hayan tenido durante toda su vida, porque lo único que quieres es hacernos, Señor, hacernos bien, nada más que bien a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice cada corazón que ha recibido en esta hora y sea motivo de gran bendición lo que tú le has entregado. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga grandemente. Solo tu amor pudo cambiar mi herido corazón, que no había sido atendido hasta ahora, ya que a nadie le importaba mi dolor. Solo tu amor pudo llenar mi vida y restaurar.
de aquellas cosas que lo habían dañado, causando con el tiempo un gran rencor. Pero tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú me das, porque tu muerte fue tan grande que no sé cómo pagarte, Señor. Solo quiero entregarte toda mi vida, junto a ti vivir mis días. Mis días de felicidad, encontrando las cosas simples, hermosas, las obras que tu mano embelleció. Solo tu amor es el que me ayuda a perdonar. Transformas tempestad en dulce calma, cambiando el odio por el profundo